Amigos, como todos sabrán, los Game Awards se encuentran a la vuelta de la esquina, tan cerca que casi puedo saborearlo. ¡Oh, sí! Y como sabrán, hay muchos títulos que están nominados a los GOTY de este año. Y como este canal se trata de resumir videojuegos desde los más antiguos hasta los más nuevos, como este por ejemplo, es mi deber, mi obligación darte un punto de vista de si un juego es GOTY o no lo es. Y la lista de este año deja mucho que desear en mi opinión, ya que muchos de estos títulos no los ubicaba para nada. Pero aquí vemos a Stray, que si te lo preguntas, tenemos la historia resumida en mi canal. Ve a verlo, pequeño hijo de perra, ¿eh? También está God of War Ragnarok, pero pues bueno, te tengo el resumen de la primera entrega, no de esta, porque pues bueno, ya sabes, la pobreza es una enfermedad y estoy enfermo. Horizon Forbidden West, que pues bueno, ubico el título, pero si me pones a eliminar robots en vez de personas, ese juego se me hace muy ZZZ, amigos, la verdad. Xenoblade Chronicles 3, que pues me es indiferente, no lo ubico de nada, pero pues bueno, no sé si se merece ser un GOTY o no. Y también está Elden Ring, que pues bueno, les traería la historia, pero no pienso tocar ese juego ni con un palo. Y tal vez me pregunten, ¡ay, Christopher, eres un pussy! ¿Por qué no te atreves a jugarlo, eh? Escúchame, amigo, escucha. Yo me probé el Sekiro y ya, lo acabé. O sea, sí, lo terminé. Tal vez no haya registro de eso, pero sí, lo finalicé orgulloso. Y desde ese día jamás voy a volver a tocar un juego de esa franquicia, lo prometo. Pero sí me acabé Sekiro, ¿ok? Que no quede duda de eso. Y un título que me llamó mucho la atención y se llama A Plague Tale Requiem. Y la verdad, muy pocos títulos me llamaban de esta lista. ¿Y cuál era la siguiente opción para mí, la más racional? Así es, amigos, A Plague Tale Requiem. Pero ¿dónde estarían mis modales si no te resumiera primero la primera entrega y luego la segunda entrega? Y es por eso que estamos aquí reunidos el día de hoy. Se viene el resumen largo, se viene el resumen fuerte, así que alista muy bien tu culito en un lugar cómodo, prepárate algo de comer o de beber y toma mi mano para contarte esta historia lleno de trágicas muertes, mucho amor, desamor, sexo, plagas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Esta historia empieza en el Reino de Francia, un 1348, es decir, en el siglo XIV, después de Cristo, claro. Aquí conocemos a Amicia y a Robert, y como tienen ese acento británico, son Amicia y Robert. Y vayan preparándose para el acento británico en todo este título. I need some water, I'm British, I don't say water, I say water. Where's the toilet, man? Where's the toilet? Hello, mate, I don't say hello, man, I say hello, mate. Al parecer Robert y Amicia son padre e hija, y vemos que Robert le estaba enseñando a cazar a Amicia. Conforme recorremos el bosque, aquí vemos que Amicia le pregunta a su padre de por qué no puede ver a su madre, ya que el hermanito que tiene es el único que está con ella todo el tiempo. Su padre le pide que entienda más la situación de su hermano, ya que vemos que al parecer está enfermo por alguna enfermedad extraña. Nuestro padre obviamente nos enseña las mecánicas simples de todo el gameplay que vamos a ver durante todo este título. ¡Oh, sí! Pero Robert y Amicia no estaban solos, ya que los acompañaba nada más y nada menos que su perro y su mejor amigo llamado Leon. Nuestro viejo amigo Leon nos ayuda a rastrear a nuestra presa, que era un jugoso y delicioso cerdo. Esta noche comíamos tocino, amigos. Nuestros protagonistas seguían recorriendo el bosque y en un punto, Leon escucha un ruido extraño y se dirige a buscar el origen de ese sonido. Leon se había perdido, pero vemos que Amicia lo estaba siguiendo, ya que el perro gemía sin control. ¿Qué estaba pasando? No lo sabemos. Amicia logra encontrar a Leon, pero vemos que el perro había sido brutalmente atacado por un animal o algo que se encontraba debajo de la tierra. ¡Horror! ¿Qué es eso? What devilry is this? We must go. Immediately. Y
es de este modo como inicia A Plague Tale Innocence. Dejen sus pi por Leon, amigos, no. Amicia y su padre vuelven a su casa y vemos que vivían en un enorme castillo. Los padres de Amicia eran ricos, amigos. El padre de Amicia le da el pésame a su hija y le dice que extrañarán mucho a Leon y que era un buen perro. Amicia va a buscar a su hermanito para informarle de que el perro había desaparecido y aquí conocemos a Hugo, o en británico, Hugo, I'm British, Hugo, pero nosotros somos latinos, así que vamos a decirle Hugo. Amicia y Hugo estaban hablando de lo más tranquilo cuando vemos que en el patio del castillo de nuestra casa vemos a varios caballeros malos entrando en nuestro castillo y de la nada vemos a un caballero sometiendo a nuestro padre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? El caballero le pregunta sobre el paradero de su hijo y nuestro padre le dice que se vaya a chupar un limón y de la nada el caballero asesina brutalmente a nuestro padre. Dejen su F por Robert y Leon. No, amigos, están cayendo como moscas. Estos caballeros se encontraban buscando a nada más y a nada menos que a Hugo. Y tal vez te preguntes por qué. Pues bueno, lo sabremos más adelante con la historia. Espera un poco, perra, ¿eh? Vaya. ¿Dónde creen que van, niños? Ahora que los capturé, podré finalmente liberar a mi familia e irnos a una granja a vivir como siempre lo soñamos. Hoy, aquí conocemos a la madre de Amicia y de Hugo, llamada Beatriz, que ahora es viuda. Amicia le pregunta a su madre que qué carajos estaba pasando dentro del castillo, ya que había muchos caballeros eliminando y matando a todas las personas del lugar. La madre de Amicia y Hugo les dice que no tiene tiempo para explicarles y decide escabullirse por los lugares con todo el lugar rodeado de caballeros. Aquí es en donde este título es diferente a otros que haya visto yo jamás, ya que una de las mecánicas es esquivar y escabullirse mientras situaciones pasan a la luz y a los ojos de los tontísimos guardias. Digo, cualquiera se daría cuenta, pero este guardia no. Conforme nos estábamos escabullendo, aquí vemos que a Hugo le da uno de sus ataques de enfermedad. Al parecer nuestro hermanito Hugo escucha voces en su cabeza. Suscríbete, dale like, dale like, sí, suscríbete, sexo. La madre de Amicia y Hugo logran sacar a sus hijos del castillo, pero aquí vemos que el caballero se dirigía hacia donde estábamos nosotros. La madre de Amicia, Hugo, les dice que se vayan a un curandero en la ciudad llamado Laurentius, que podría tratar el síntoma y los problemas de Hugo. Amicia le pide a su madre que venga con ellos, pero la madre de Amicia le dice que ya es tarde para ella, aunque no entiendo muy bien porque podría prácticamente ir con ellos, pero bueno. La madre de Hugo y Amicia decide cerrar la puerta para ganarles más tiempo, pero vemos que el caballero atraviesa la espada, la pared, dejando mucha sangre, dejando implícito que había eliminado a nuestra mamá. Dejen su F por la madre de Amicia y Hugo. Ha perdido a su madre, a su padre y a su perro, todo en un mismo día. ¿Quién podría soportar tal brutal castigo, amigos? No. Amicia y Hugo habían sido perseguidos por dos guardias que se encontraban en el castillo, pero hábilmente se habían lanzado a uno de los ríos que conducía a la ciudad. Así que Amicia y Hugo salieron de este río totalmente mojados. El pequeño de Hugo le dice a Amicia que quiere volver a ver a mamá, pero Amicia no le quiere decir la verdad de que su madre, pues bueno... Así que le dice que deben centrarse en primero llegar con Laurentius. Amicia y Hugo recorren la ciudad y vemos que la ciudad estaba en completo caos, ya que las personas estaban siendo contagiadas con un virus y tenían que quedarse encerrados en sus casas porque este virus era muy contagioso. ¿A qué les suena esta historia, amigos? ¿A qué les suena? Aquí vemos que la gente del pueblo nos culpa a nosotros y a nuestra familia por haber traído esta plaga a la ciudad, ya que la gente decía matarnos y lincharnos. Así que era hora de correr. En medio de toda la persecución, una viejita amable y muy buena llamada Clairvie decide ayudarnos y meternos en su casa para que podamos secarnos y nos puede esconder de las personas que querían matarnos. Aquí nos enteramos que el padre de Amicia, o sea Robert, era el rey de este lugar y lo veneraban a él y a toda su familia y los querían mucho. O bueno, antes de que todos quisieran matarnos. XD. La señora es tan amable con nosotros que decide regalarnos la ropa de su sobrina y de su sobrino que se habían emigrado
contagiado unas semanas antes de que todo ocurriera. La viejita Claire bien nos explica de que todas las personas que están contagiadas y que contagian a otras personas creen que es magia negra o algo y automáticamente deciden eliminar a los enfermos. Es por eso que nos culpa a nosotros, ya que nuestro hermanito, al parecer, tiene como una enfermedad o una maldición que fue heredada con los años. Algo así como una maldición, pero para el nombre o apellido, ustedes me entienden. El castroso de Hugo se encontraba haciendo ruido molesto y muy fuerte en la casa de la abuelita. Aquí Amicia le dice: deja de hacer ruido, niño, ¿eres tonto o qué te pasa, eh? El castroso de Hugo le dice: quiero ver a mamá, quiero ver a mamá. No, mamá. En medio de los gritos y todo eso, Amicia le dice que su madre y su padre están en el cielo con Diego Maradona. Hugo le dice: no puede ser, no lo creo, debo verlo con mis ojos. Y Hugo se escapa para buscar a sus padres en el castillo. Hugo fue capturado por una de las personas del pueblo y estaba a punto de lincharlo cuando de la nada Amicia aparece y decide por primera vez matar a otra persona de su mismo pueblo para salvar a su hermanito. Aquí Hugo ve todo lo que hizo su hermana y le dice: oh cielos, acabas de matar a un hombre, wow. Digo, estoy asustado, pero ¿sabes qué? Mejor abrázame, hermana. Este hermoso momento familiar es interrumpido por la gente del pueblo que quería matarlos. No era tiempo de abrazarse, Hugo, era tiempo de correr. Nuestros protagonistas se adentran en la iglesia de la ciudad y aquí vemos un tierno momento de hermano y hermana. Aquí Hugo, para demostrarle que está arrepentido por lo que hizo anteriormente, aquí Hugo le regala una flor a su hermana. Oh, dejen sus en los comentarios, amigos, qué tierno. Conforme recorremos la iglesia, aquí conocemos al padre Tomás, que era el último monje que se encontraba en el lugar porque la plaga había hecho escapar a muchas personas. En medio de la crisis y la enfermedad es donde vemos realmente si eres un hombre de fe o no, mucho ojo ahí, ¿eh? Amicia le explica al padre Tomás que tiene que llevar a Hugo donde está Laurentius, ya que era el único que podría ayudarle con el mal que tiene Hugo. El padre Tomás, luego de pensarlo mucho, decide ayudarnos a cruzar la ciudad y cuando estábamos a punto de cruzar, aquí vemos a la cosa, a la criatura que se había comido al león, amigos, el perro. Aquí el padre le dice: hija, dame la luz, la luz. Amicia le dice: ¿la luz? O sea, ¿esta luz la que yo tengo, padre? Sí, hija, dame la luz. ¿Qué haces? Dame la luz rápido. O sea, ¿esta luz la que yo tengo en la mano derecha? ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Amicia, hija, no seas tonta. El padre había sido devorado brutalmente por las ratas. No pasó ni un minuto, literalmente se lo comieron muy rápido. Estas ratas no eran cualquier otras ratas, ya que les afectaba mucho la luz solar o la luz en general, lo cual en mi opinión parece una metáfora del demonio. El diablo anda suelto. Una vez en las catacumbas, aquí vemos que este tipo de ratas, o lo que sea que sean estas cosas, tienen como un nido con una sustancia bastante extraña y asquerosa, muy parecida a lo que vimos en Stray. ¿Se acuerdan, Amicia y Hugo logran salir de la iglesia rodeada de muchas ratas a muy duras penas. Ver tantas ratas dejó a Amicia y a Hugo en shock. Ratas, Minecraft. Oh. Amicia y Hugo ya se encontraban cerca de la casa de Laurentius, y cuando estaban a punto de llegar, aquí vemos que Hugo tiene de nuevo esos ataques y las voces que le hablaban en su cabeza. Suscríbete, dale like, comenta. Saxo. Una vez en la casa de Laurentius, aquí vemos que todo el ganado ha sido brutalmente masacrado, pero no sabemos si fue por los caballeros o por la peste. Al llegar con Laurentius, vemos que ya era muy tarde porque ya estaba contagiado con esta enfermedad bastante extraña. Paralelismos. Aquí conocemos a Luca, o en español Lucas, que nos dice que Laurentius ha sido contagiado por una persona del exterior y que él era su pupilo y lo estaba tratando de curar. Aquí Laurentius nos dice que efectivamente Hugo tiene una maldición de muchos años que se encuentra en su sangre y es por eso que le afecta en la cabeza y todo su cuerpo, ya que escucha voces y todo eso. Esta maldición también trajo a las ratas que se encuentran en la ciudad. O sea que todo lo que está pasando es culpa del bastardo
bastardo de Hugo, pequeño hijo de... Aquí Laurentius nos dice que la madre de Hugo y él estaban tratando de crear una medicina que iba a ralentizar la enfermedad de Hugo, ya que esta enfermedad era degenerativa y era por fases. Laurentius le dice que no pudo completar la medicina que estaba haciendo junto a la madre de Hugo, pero Laurentius, como no podía ni caminar ya que estaba horriblemente enfermo, le dice a Amicia y a Hugo y ahora a Lucas que nos escondamos a un castillo abandonado que era antes de su propiedad, llamado el Château de Ombragé. La verdad no sé si lo dije bien, pero ya saben cómo son los franceses. Me cazo. Así que ahora Amicia era responsable no solo de Hugo, sino también de Lucas. Pobre Amicia se volvió de la nada una madre luchona. Antes de partir, Lucas nos dice que necesita algunos ingredientes y medicinas para curar a su maestro, para que cuando vuelvan a este lugar, vea a su maestro con la medicina a mano cada vez que se sienta mal. Aquí vemos el laboratorio de Laurentius y vemos que no solo era un simple médico, sino también que era algo de alquimista, o sea, químico, brujo, chamán, oh, magia. Aquí Lucas nos fabrica una bomba de fuego para contrarrestar a las ratas, porque recuerden, a las ratas no les gusta la luz. Cierto. Amicia, Lucas y Hugo salen del lugar y aquí vemos que las ratas habían llegado a la granja. Las ratas se habían comido un caldero que estaba al lado de la casa y vemos que la hacen explotar. Ahora dejen su F por Laurentius, amigos, no. Amicia quería irse porque las ratas estaban rodeando el lugar y aquí vemos que Lucas inconscientemente quería morir con su maestro. Brutal, amigos, wow, este juego es muy denso. Y lo más heavy es que son niños. ¿Cómo es que sienten tantas emociones en tan poco tiempo? Wow. Amicia, Lucas y Hugo logran escapar de la granja a duras penas y sin rumbo y con un bote se dirigían río abajo. Nuestros protagonistas se acercaban más y más al castillo abandonado y en medio de su camino tenían que pasar por un campo rodeado de soldados eliminados por la Inquisición católica. La religión tiene mucha sangre en sus manos, mucho cuidado. Conforme seguían su camino, aquí vemos que Hugo tiene nuevamente uno de sus ataques y son rodeados por varios guardias de la Inquisición. En medio de todo eso, Amicia aquí ve a lo lejos a un par de personas que habían noqueado a uno de estos guardias. Así que tiene el plan de seguir a estas personas extrañas que estaban escapando igual que ellos. Y en medio de toda esta conmoción, aquí vemos que Amicia es capturada junto a Hugo y Lucas. ¡No! Al despertar, vemos que una de estas personas que las habíamos visto antes decide sacarnos del lugar. Sin ninguna pregunta ni nada, solo nos saca y ya. Qué agradable persona, ¿no? Ahora que Amicia había rescatado a Hugo, tenían que escapar de esta fortaleza rodeada de varios soldados de la Inquisición. Y cuando estaba a punto de hacerlo, aquí vemos que son interceptadas por nada más y nada menos que el caballero que había eliminado a nuestra madre. ¡No! Aquí nos dice el típico discurso de villano, ya saben cuál, ¿no? Entrégame al niño o te dejaré vivir. Y cuando todo parecía perdido, aquí vemos que el otro encapuchado nos ayuda haciendo explotar una bomba de humo para que podamos escapar. Aquí vemos a Amicia que estaba atrapada tratando de escapar, pero dentro de la fortaleza vemos que el otro encapuchado hace explotar otra segunda distracción, dejando que Amicia puede escapar, pero no sabemos si el encapuchado está vivo o no. Dejen su F por si acaso, solo déjenla por si acaso. Nuestros protagonistas habían escapado del lugar a duras penas. Aquí conocemos a la encapuchada que nos había salvado la vida, llamada Mélie, o Mélie en español, ¿ok? Mélie. Aquí nos dice que el otro encapuchado se llama Arthur y que es también su hermano. Y aquí también nos dice que ambos se dedican a robar cosas para sobrevivir al día siguiente, o sea que eran unos ladroncillos. Amicia le pregunta por Hugo y nos dice que Hugo ya se encontraba en el castillo abandonado, o sea que ya lo habían encontrado. Amicia y Hugo ya se habían reencontrado con Lucas. Aquí Hugo le dice a Lucas, Lucas, te extrañé mucho, viejo, ¿sabes? Me capturaron unos guardias y me dijeron apestado y me dijeron que todo lo que está pasando es por mi culpa, pero no creo. ¿Tú crees eso? Y Lucas le dice, no. Nuestros protagonistas efectivamente ya habían encontrado el castillo que Laurentius nos había dicho que nos escondamos en ese lugar. Una vez dentro del castillo, aquí vemos que en el patio exterior vemos un nido brutal de ratas, pero que no podían subir a la superficie ya que no era
eran las suficientes ratas como para salir de ahí. Así que por ese día, nuestros protagonistas deciden descansar junto a la hoguera, luego de tanta persecución, hambre, sueño y mucho cansancio. Al día siguiente, vemos que Hugo se había despertado primero, como casi todos los niños que existen, ¿o no? Aquí Hugo le lleva a explorar el lugar a Amicia y vemos que el lugar no era tan malo después de todo, ya que tenía armas y cosas para defenderse de las ratas y de cualquier otro enemigo del exterior. En un punto, Amicia ve un árbol y decide dejar la insignia del castillo de su padre como en una forma de presentarle sus respetos porque había fallecido su madre y su padre. ¡Horror, amigos! ¡Pobre Amicia! Hugo también decide hacer lo mismo y ahora vemos que Amicia y Hugo ya no tenían propósito y lo único que les faltaba hacer era detener la enfermedad de Hugo, ya que vemos que esta maldición estaba afectando cada vez más y más al pequeño Hugo. Dejen su F por Hugo, amigos, no se merece eso. En medio de esta charla, Lucas se nos acerca y nos dice que el castillo tiene algunos ingredientes necesarios para retrasar la enfermedad de Hugo, pero necesita un manual prohibido, o sea, un libro de alquimia prohibido. Y este libro contenía una medicina que posiblemente podría curar definitivamente a nuestro hermano Hugo. Así que Amicia no la piensa dos veces y le dice: ¿qué necesitas, hijo de perra? Lucas le dice que el libro se encontraba en una universidad que se encontraba en el pueblo y le dice que ese lugar estaba totalmente resguardado por la Inquisición. Pero Amicia le dice: debo hacerlo, Lucas, no solo por Hugo, sino también por mi familia y por mi honor. Así que Amicia se dirige a la ciudad para recuperar este libro prohibido. En medio de todo esto, Melia se nos acerca y nos dice que su hermano posiblemente podría estar capturado, pero Amicia, al ver la explosión que había provocado su hermano, le dice que posiblemente ya no esté vivo. Pero Melia se niega a creer esto y le dice que su hermano sí está vivo y que va a rescatarlo. Así que Melia junto a Amicia se dirigen a la ciudad a completar sus distintos propósitos. ¡Brutal! Amicia logra adentrarse en la universidad y aquí vemos a nada más y a nada menos que a un padre. Y no cualquier padre, sino este padre era malvado. ¿Y por qué te digo esto? Pues por su cara. Lo cual es gracioso porque en la vida real los padres sí tienen este tipo de caras. Católicos. Padres, niños. Wow. Chiste doble sentido. Aquí vemos a Vitalis que estaba sometiendo a un jovencito XD para extraer la información y decirle que abra la puerta a una cámara secreta, a una biblioteca secreta donde estaban muchos libros prohibidos. Aquí el chico le dice: jamás voy a ayudarte, mataste a mi padre y a todo mi pueblo, eres un monstruo. Y Vitalis le dice: hago todo esto por Cristo nuestro Señor, puedo hacer las cosas malas que yo quiera y después decir mea culpa y decir: Dios, perdóname por mis pecados y estoy absuelto absolutamente, perras. Amelia libera a este chico y lo ayuda a escapar para que le diga dónde estaba la biblioteca secreta en donde se encontraba el libro prohibido de alquimia. Él nos ayuda a llegar a la biblioteca y Amicia se hace con el libro prohibido que también estaba buscando Vitalis. Amicia se había hecho con el libro y aquí vemos a nada más y a nada menos que al viejo de Vitalis hablando directamente con Amicia. Aquí le decía: con ese libro yo puedo mejorar el mundo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dame al niño, Amicia, y detendremos todo esto. Y juntos detendremos todas estas ratas y estas plagas, te lo prometo. Amicia lo piensa por un momento y pensaba darle el libro a Vitalis, pero nuestro nuevo compañero decide ayudarnos y nos saca de ese lugar. Por poco. Amicia lo había logrado por muy poco y al llegar al castillo vemos a Lucas totalmente excitado por el libro prohibido que le había traído a Amicia. Aquí Hugo le dice a Amicia: ¿quién es este tipo, Y aquí conocemos a Roderick, o en español Roderick, que se hace amigo de Hugo automáticamente ya que ambos se llevaban muy bien. Ahora que Lucas tenía el libro prohibido, podría crear un remedio que pueda detener la enfermedad de Hugo de una vez por todas. Así que lo único que quedaba por hacer era esperar. 3 semanas habían pasado y
nos encontrábamos en diciembre de 1348. Aquí Lucas nos grita desesperadamente y Amicia llega y le dice: ¿qué pasa, Lucas? ¿Qué pasa? Y aquí vemos a Hugo, que estaba teniendo un ataque causado por su enfermedad. Ya lo estaba consumiendo más y más. Aquí Amicia, desesperada, le pregunta a Hugo si no estaba creando una medicina o no. Lucas nos dice que ha estado siguiendo las instrucciones del libro, pero que le resulta casi imposible completar la medicina, ya que le faltan algunas máquinas, utensilios y muchas cosas que no encuentra en el castillo. Así que Amicia piensa y piensa y le dice a Lucas que su madre también estaba trabajando en un medicamento para Hugo y que tal vez su madre haya tenido también un laboratorio en su propia casa, solo que Amicia no sabe dónde se encontraba tal lugar. Así que le pide a Lucas que lo acompañe a su antigua casa para buscar un laboratorio, equipo o algo así. En medio de todo esto, aquí escuchamos a Melia y Arthur diciéndonos que se habían dirigido al pueblo y habían escuchado el nombre de Beatriz por las calles. Beatriz era la madre de Amicia, lo que significa que tal vez no estaba muerta después de todo. Amicia se altera un poco y le dice: ¿estás seguro? ¿Escuchaste el nombre de mi madre? ¿Estás seguro, pequeño hijo de perra? Y Arthur le dice que efectivamente había escuchado de que otra alquimista muy poderosa se encontraba capturada por la Inquisición. Así que Arthur y los demás quieren decirle a Hugo que su madre está viva para que al menos pueda luchar contra su enfermedad. Pero Amicia le dice que no necesitan decirle, ya que podría empeorar su enfermedad o podría mejorarse, un 50-50. Así que Amicia no quería arriesgarse a que Hugo se empeorara más. Así que decide guardarle el secreto de que su madre posiblemente estaba viva. La trama se complica cada vez más y más, pero no tanto en realidad. Hugo le dice: Amicia, me siento... Los demás le dicen a Amicia que debería decirle a Hugo: mereces saber. Pero Amicia les dice que cierren la puta boca. Así que sin tiempo que perder, se dirigen a su antigua casa. Amicia vuelve a su antiguo castillo, que era su hogar, y aquí vemos a nada más y a nada menos que el cuerpo de su padre, amigos. Que dato curioso, no había sido consumido por las ratas. Extraño, cuanto mucho. Amicia quería enterrar a su padre en condiciones, pero aquí vemos que las ratas ya se lo habían comido, y no solo eso, sino que habían formado un remolino de ratas. ¡Qué asco! Conforme Amicia recorría su antigua casa, aquí vemos que varios miembros del castillo tampoco habían sido devorados por las ratas. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Amicia se dirige a la antigua habitación de Hugo y aquí vemos que las ratas no habían tocado este lugar. ¿Qué está pasando? Pero Hugo no logra encontrar ningún artefacto, medicina o máquina que lo ayude a completar la medicina para Hugo. Así que Lucas le dice a Amicia: piensa, mujer, piensa, carajo. Piensa en un lugar en donde tu mamá haya ocultado un laboratorio, medicina o algo. Piensa, estúpida. Así que Amicia se pone a pensar y recuerda que de niña había un lugar cerca de su jardín al cual ella jamás podía cruzar, un lugar oculto debajo de su jardín. Así que Lucas junto a Amicia se dirigen a buscar a ver si encontraban algo. Conforme recorrían el castillo, volvemos a la puerta en donde habían matado a nuestra madre y vemos que el cuerpo no era de nuestra madre, sino que era de ese monje que estaba ahí. O sea que nuestra madre efectivamente estaba viva. Dejen sus tuve fe, amigos, dejen sus tuve fe. Amicia y Hugo encuentran un pasadizo secreto debajo de su jardín y aquí vemos que efectivamente había un laboratorio de alquimia. Estaba repleta de máquinas extrañas, líquidos y medicinas muy extrañas, con un tono esotérico, ya que aquí vemos una pintura que al parecer era una madre brutalmente embarazada, a punto de dar a luz, pero al mismo tiempo creando y haciendo alquimia, lo que nos da a entender de que esta maldición era desde mucho más antes, años y años atrás. Buscando en el laboratorio, aquí vemos que una medicina ya estaba preparada, y aquí Lucas se da cuenta de que esta medicina tenía el color y la consistencia de la medicina que podía detener la enfermedad de Hugo. O sea que la madre de Amicia ya estaba a punto de crear una medicina para que detuviera la enfermedad de Hugo de una vez por todas. Pero Lucas dice que le faltaba algunos ingredientes y necesitaba tiempo para completar la medicina de una vez por todas, ya que vemos que las ratas se dirigían a este lugar. ¡Ratas! Y cuando todo parecía perdido, aquí vemos que Lucas había completado la medicina. E incluso las ratas sabían esto, ya que no atacaban a nuestros protagonistas. ¿Se imaginan un poder de controlar a las ratas?
No seas tóxico en el chat. Por favor, chicos, no sean tóxicos. Es gracioso, ríanse, ríanse. Amicia había vuelto victoriosa con Lucas. Los demás celebran que lo habían logrado y Amicia le da la medicina a Hugo y le dice que ahora sí tienen el medicamento para detener sus ataques y la enfermedad que consumía a Hugo. Aquí Hugo se la bebe y le dice: ¿qué es esta mierda? Sabe a popó de rata. Amicia le dice: así es, por eso es medicina. Ahora que Hugo tenía su medicamento, solo tocaba descansar y esperar a que la muerte llegara por nosotros. No. Al día siguiente, todos están alterados ya que no veían por ningún lado al bueno de Hugo. Amicia, toda loca, se pone toda crazy y le dice: ¿dónde está mi puto hermanito? ¿Dónde está? No, pinche niño castroso. Así que Amicia, toda desesperada y loca, se dirige a buscar a Hugo por todo el lugar. Y mientras lo estaba buscando, aquí vemos que Amicia se cae por un barranco y se golpea la cabeza brutalmente, haciendo que Amicia tenga alucinaciones, visiones y sueños de todo lo que ha hecho Amicia para salvar a su hermanito. Desde matar personas, desde mentirle al propio Hugo y lo más brutal de todo, celo de hermanos. Amicia tenía celos de que Hugo pasara más tiempo con su madre y no lo pasara con Amicia. Típico celo de hermanos, ¿o no? Déjenme en los comentarios. Amicia sí se ha hecho todo un viajezote con este golpe, ya que vemos que tiene una pesadilla brutal en donde las ratas se la comen y vemos que el caballero se estaba llevando lentamente a Hugo. Y yo me pregunto si será cierto, si nos golpeamos la cabeza tendremos esta clase de alucinaciones. Voy a probar. ¡Uy! Estoy grabando esto al día siguiente y no tuve las alucinaciones, así que niños, por favor, no lo hagan. Ouch, no. Pasa más el tiempo y aquí vemos que Hugo efectivamente fue capturado por la Inquisición. Aquí vemos que el bastardo de Vitalis tenía a sus propios chamanes alquimistas que estaban sacándole sangre al bueno de Hugo. Ay, perdón, con toda la conmoción y todo eso, olvidé mencionar, tal vez se pregunten por qué Hugo se escapó de tal manera, por qué se escapó del castillo, por qué ese niño es tan tonto. Bueno, Hugo había escuchado la voz de su madre que lo llamaba. Y esto era cierto, ya que se encontraban en el castillo y este caballero malvado había usado a la madre verdadera de Hugo para traerlo y llevárselo al castillo junto a Vitalis. Ahora que Hugo sabía que su madre efectivamente estaba viva, se escabulló por toda la iglesia de Vitalis para buscar el paradero de su querida madre. Mientras Hugo se escabullía por todo el lugar, aquí vemos a otro padre que visita a Vitalis para decirle que el catolicismo no se trata de derramar sangre e imponer el cristianismo a las personas. Y ahora los católicos dejarán de presionar a la gente y de matar a su pueblo con tal de que acepten a Jesucristo en su corazón. Pero Vitalis les dice que continuará con sus experimentos y continuará amando al Señor a su modo, claro. Pero este padre lo destituye de su cargo como padre, así que Vitalis en este punto ya no era ninguna autoridad religiosa, solo era un hombre loco, nada más. El bueno de Hugo finalmente logra encontrar a su madre, que estaba brutalmente golpeada y torturada en un calabozo. Aquí Hugo le dice: mamá, creí que habías muerto, mamá, estoy aquí, mamá, me siento mal de nuevo, mamá. Y aquí la madre de Hugo llega a la conclusión de que la medicina que le habían dado a Hugo no estaba completa después de todo. Hugo le dice a su madre que no se irá sin ella y la madre de Hugo le dice: no, Hugo, vete, sálvate tú. Pero Hugo le dice: jamás, madre, ahora yo soy el hombre de la casa, te protegeré, sí. Así que Hugo libera a su madre consiguiendo las llaves de los guardias y vemos que en los calabozos tenían ratas para torturar a los prisioneros. Aquí Hugo le dice a su madre que sigue escuchando las voces en su cabeza y la madre de Hugo le dice que ya no tienen tiempo y que si Hugo ya se cree todo un hombre, que se prepare para hablar con las voces. Y tal vez te preguntes: ¿pero qué es lo que tiene Hugo exactamente? ¿Qué son esas voces? Y aquí vemos a nada más y a nada menos que Hugo controlando las ratas. ¿Qué? Así es, amigos, Hugo ahora ya era influencer y podía controlar a su comunidad. XD, ríanse, es gracioso. Con este poder, Hugo creía que podría salir del lugar sin ningún problema, pero vemos que son capturados por el caballero y por Vitalis. ¿Qué pasó con Hugo? ¿Escapó con su mamá o no? No lo sabemos, ya que ahora pasamos a ver a nuestra buena Amicia. Pobre Amicia, estaba tan preocupada por su hermano que ahora decide ignorarlo y decide ahora prepararse para el invierno y prepararse por si vienen más ratas. Y efectivamente vemos que el pozo de ratas esta vez se desborda y atacan a todos nuestros protagonistas por todo lugar. Lucas les dice a los demás que el castillo está preparado para resistir guerras, invasiones e incluso el ataque de las ratas. Pero
Amicia y los demás le dicen que el castillo ya está en las últimas y que están rodeados de ratas. Y en medio de esa discusión, aquí vemos a nada más y a nada menos que al caballero sosteniendo la mano del bueno de Hugo. ¿Qué? Aquí lo vemos vestido de un pequeño traje de padre católico. Se ve gracioso. Aquí Hugo le dice a Amicia: Amicia, me mentiste. Dijiste que mi madre estaba muerta, pero en realidad está viva. Maldita, eres una perra. Voy a matarte. Así que Hugo junto al caballero deciden capturar a Amicia para que Hugo pueda matar a Amicia de una vez por todas. El caballero estaba a punto de matar a Amicia, pero vemos que el hermano de Melia, o sea Arthur, nos ayuda a darle pelea a este caballero todo monstruoso. Arthur lo había noqueado momentáneamente y aquí vemos que Amicia le habla directamente a Hugo y le dice que lo extrañaba mucho y que ese Hugo no es el Hugo que conocía ella. Aquí Hugo le dice: cállate, Amicia, cállate. Me mentiste, me dijiste que mi madre estaba muerta, pero no era cierto. Prepárate para morir, perra. Pero no las traigas aquí, estúpido. Y Amicia y Hugo habían muerto devorados por las ratas. Dejen su F por bueno, no. Hugo se había desmayado del control que tenían las ratas sobre él. Y aquí vemos que el Hugo clásico, o sea nuestro hermanito, había vuelto a la normalidad, reconciliándose así con Amicia y volviendo a ser los hermanos que eran anteriormente. Dejen su A en los comentarios. Aquí Arthur vio a Amicia y a Hugo reconciliarse y decía en su mente: qué bonito. Ojalá nada arruine este bello momento. Así es, amigos, dejen su F por Arthur, que dio la vida por nada. Ahora que teníamos a Hugo de nuestro lado, Amicia y Hugo tenían que pelear a solas contra este caballero de Vitalis. Aquí es como un jefe final y terminamos derrotándolo porque teníamos a las ratas de nuestro lado. Sí, Amicia y Hugo logran derrotar a este caballero oscuro y luego de toda esa pelea, convenientemente aquí vuelven a aparecer nuestros compañeros y aquí Melia ve a su hermano muerto, amigos, no, y culpa a Hugo por su muerte. Amicia le dice que el verdadero culpable en realidad es Vitalis y Melia, llena de ira y odio y rencor, quiere matar de una vez por todas a Vitalis. Aquí Roderick le dice: 5 personas contra un ejército y un papa maligno, que podría salir mal, ¿no, chicos? Lucas había perdido a la única persona que era como su padre, ya que Lucas era huérfano. Roderick había perdido a su padre y a toda su ciudad. Melia era una chica pobre que fue abandonada por sus padres y solo vivía con su hermano y ahora ya lo había perdido. Amicia y Hugo habían perdido a su padre, a toda su riqueza, a su casa y todo lo que tenían, pero aún les quedaba su madre. Nuestros protagonistas no tenían nada por qué vivir, así que se reúnen para armar el equipo suicida, homicida, explosivo. ¡Sí! To the death. Melia y Lucas se escabullen juntos para buscar cobertura desde lo más alto y ayudarnos a nosotros en tierra. Amicia, Hugo y Roderick se dirigen a atacar de frente para escabullirse por todo el patio y llegar a la iglesia principal. En un punto determinado vemos que varios arqueros estaban custodiando la iglesia principal de Vitalis y a Amicia se le ocurre la idea de usar una caravana para usarla como escudo y que las flechas no logren dar a ninguno de nuestros protagonistas. Pero Roderick se ofrece a tirar de la carroza él solo para que nosotros nos podamos cubrir y llegar hasta Vitalis y matarlo. Amicia le dice: no, Roderick, no. En secreto creo que te amo, no lo sé. Estás muy gordito, pero eso me prende. Y Roderick, totalmente decidido, decide tirar de esta carroza para cubrirnos de los arqueros. Pero vemos que una flecha había impactado en Roderick, amigos. Roderick, con sus últimas fuerzas, nos ayuda a cruzar hasta la iglesia. Y aquí se despide de su amigo Hugo y le dice: hazlo, hermanito, hazlo por mí y por los demás. Me siento frío. Recuérdame. ¿Cómo? Dejen su F por Roderick, amigos. No. Melia, Lucas, Amicia y Hugo habían llegado a la iglesia principal. Habían dejado a Vitalis sin su ejército. Ahora era un 1 contra 1 para acabar con todo esto de una vez por todas. Aquí vemos a un Hugo furioso y vemos que desde el fondo de la tierra saca todo su poder de las ratas, amigos. Vitalis estaba perdido. Y aquí Vitalis le dice a Hugo: Hugo, yo quería que tú fueras mi sucesor. Con tu sangre y la mía íbamos a crear un nuevo futuro para la humanidad. Hubiéramos erradicado el pecado de las personas y hubiéramos creado un mundo idílico en donde todos adoraran a Dios y nadie tuviera pensamientos impuros porque serían corrompidos por las ratas. Me has fallado, hijo. Así que un bebé o miedo, perra. Y así como Hugo controla a las ratas negras, aquí vemos que Vitalis controla
contra a las ratas blancas. Ahora la pelea final era entre Hugo y Vitalis. Ratas negras contra ratas blancas. Que si lo pensamos bien y lo llevamos a una interpretación social, las ratas negras es la gente pobre, la clase media, la gente como nosotros. Y las ratas blancas son los políticos, gente rica, privilegiada, peleándose hasta el fin de los tiempos. ¿Entienden? Esa es la maldición. Las clases sociales. El rico humillando al pobre. Y el pobre siendo pobre porque está maldito. Y el rico siendo rico porque también está maldito. Piénsalo, perra. Piénsalo. O la segunda interpretación podría ser los católicos versus los cristianos. Las ratas blancas podrían ser los católicos extremistas y las ratas negras podrían ser los cristianos. No lo habías pensado, brutal. Aquí vemos a un Vitalis totalmente desatado y siendo elevado por las ratas blancas. Que otra interpretación también podría ser que las ratas blancas son los católicos extremistas que ponen a papas mediante consejos políticos y un gran etcétera solo para que una persona tenga un cargo poderoso a nivel mundial y se lo considere espiritualmente superior a los demás. Lo hace uno pensar en las noches solitarias, ¿no? Hugo desata todo su poder y logran derrotar a Vitalis de una vez por todas. Y aquí vemos una escena bastante inquietante y un tanto incómoda en mi opinión. Vitalis había sido derrotado por su propio pupilo. Y aquí vemos al bueno de Hugo mirando extraña y fijamente a Vitalis. Vitalis también lo estaba mirando. Una mirada sospechosa, como una mirada de compinches. Una mirada con segundas intenciones. Una mirada de un padre católico mirando obsesionadamente a un niño. ¿Qué? Una mirada como que todo esto tenía que suceder. Y es de este modo que con un final bastante abierto, como tu hermana, pequeña bromita, termina A Plague Tale: Innocence. ¡Brutal! 3 largos días han pasado luego de derrotar a Vitalis y nos encontramos en febrero de 1349. Las ratas ya no están, el pueblo vuelve a estar como antes y la gente vuelve a vivir su vida día a día. Aquí vemos a Amicia y a Hugo recorriendo el pueblito, jugando algunos juegos y comprándose algo de comida y varias cosas que tenían por encargo. Aquí Hugo escucha que había una feria en el pueblo y que estaba repleto de personas y Hugo, como es tan curioso, deseaba ir para conocer el lugar. Pero aquí vemos que varios guardias no aceptaban a Hugo ya que se habían enterado de que Hugo podría controlar a las ratas. Así que las personas lo tratan extraño, lo tratan raro, lo tratan como Konoha trataba a Naruto. Pero Hugo no estaba solo, así que estaba con su hermanita, así que Amicia le dice: ignóralo, Hugo, no te juntes con esta chusma, además recuerda que aún somos sus reyes y somos inmundamente ricos, con permiso, señores. Así que Hugo, un tanto bajoneado, le dice a Amicia de por qué lo tratan raro si él los ayudó a todos. Pero Amicia lo distrae diciéndole: vamos, corramos a la carroza, el último que llegue es homosexual, lo que sea que signifique eso. Y vemos que Hugo se activa y llega primero. Llegamos a la carroza y aquí vemos a nada más y a nada menos que a Lucas, que nos dice que nuestra madre se encontraba enferma, pero con las cosas que habíamos comprado del pueblo la podríamos curar. Así que Lucas arranca la carroza y nos dirigíamos en rumbo a Dios sabe dónde. Para matar el tiempo, Amicia decide hacerle cosquillas a Hugo para pasar el tiempo. Aquí Hugo le dice: basta, Amicia, no puedo reírme mucho. En serio, Amicia, no puedo reírme mucho. Me duele el estómago, no me siento bien, me siento mal, Amicia, basta. Te lo dije, Amicia, eres una estúpida, te dije que no me hicieras cosquillas. Llévame a casa, los pantalones los tengo mojados. Esto no es gracioso, Lucas. Y es de este modo como ahora sí finaliza A Plague Tale: Innocence. Resumen largo, ¿no? Resumen largo. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué les pareció? A mí me gustó mucho. El gameplay es novedoso, no es algo que tuvieras en otros títulos. O sea, esquivar, sigilo, pero también tiene acción. Y la temática de las ratas y el siglo medieval es como que muy novedoso. La historia es bastante buena, intrigante. Tiene más lore, pero no decidí explotarlo mucho porque el video iba a ser realmente largo. Pero en líneas generales es un título único. Eso sí te lo puedo decir. Es un título bastante único. El gameplay es demasiado bueno. La historia me enganchó. En ningún momento me sentí como que aburrido o repetitivo. Cada misión o conforme va avanzando la historia tiene ritmo. El ritmo es muy bueno. La verdad, como les digo, no se siente muy aburrido o repetitivo como otros títulos. No es tan mundo abierto y eso es bueno. A mí me gustan los juegos lineales que vayan al
punto y no te den como que una libertad y es como que muy aburrido porque ya no hay nada que ver. Es un 10 de 10, la verdad. Y lo más raro de todo es que este título salió antes de que todo explotara, es decir, antes de la pandemia. O sea que este título predijo que esto iba a pasar en la actualidad. No lo sé, pero tiene muchas coincidencias. Imagínate que una persona en la vida real, o sea, en nuestro mundo, en realidad sí esté maldita y que su mal haya explotado en 2020 y es por eso que todos, pues como que ya saben, ¿no? Una pandemia mundial, todos estamos malditos, catolicismo, cristianismo, budismo. Espero que les haya gustado mucho este título. Si es así, por favor, deja un like, comenta abajo qué te pareció esta fantástica historia, así que suscríbete. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en la segunda parte de este título que está nominada a Juego del Año. Y vamos a saber por qué. No me hagan spoilers, los voy a bloquear si me hacen spoilers. O mejor no veo los comentarios toda una semana, ¿ok? No me spoilen, hijos de perra. Nos vemos en el siguiente resumen. Adiós. ¡Ah!